Bueno, vamos a terminar como resolviendo dudas, las preguntas que tengan nos escriben. Vamos a repasar aquí las preguntas que ya han hecho y que me he saltado. Qué pena con ustedes. Aquí se las voy a tratar de pasar a Mateo. Entonces, ¿es verdad que ve uno cadáveres subiendo al Everest? Cadáveres congelados. Sí, después de 8.000 metros hay algunos muertos. A esa altura es imposible retirar una persona porque escasamente uno pues, se tiene en pie, ¿cierto? Entonces, si alguien muere, básicamente se queda ahí. Una de mis compañeras que estaba intentando escalar el Lhotse llegó al campo 4 y se encontró con una persona muerta y digamos que eso le bajó la motivación y decidió descender y no intentar la cima. Sí. ¿Qué tantas mujeres había en su grupo o en general? Pues es como una cosa muy de hombres todavía o también se ven mujeres allá, preguntan por aquí. Sí hay muchos más hombres, pero cada vez hay más mujeres en este, digamos, como estilo de vida, no lo diría un deporte. En mi grupo eran dos mujeres y como siete los hombres los que iniciamos, porque se fueron saliendo, algunos se lesionó, otros al campo uno solo llegaron, entonces se dieron cuenta que no podían y se devolvieron. Pero sí, ahí no, yo diría que es más o menos 20% mujeres. Por aquí María Alejandra pregunta que desde lo espiritual, ¿cómo fue la experiencia? Es una buena pregunta. Em, yo creo que eso era lo más importante para mí. Yo siempre supe que el viaje, más allá de subir una cima a la montaña, tenía otro propósito que no conocía muy bien, pero que una vez arranqué la caminata al campo base fui descubriendo. La montaña para mí ha sido como una gran escuela, diría yo. Nos confronta con un montón de cosas en la vida, nos hace vencer los miedos, nos hace ser perseverantes, amables, bondadosos, o sea, nos confronta con un montón de cosas que tenemos que mejorar y creo que yo recibí un gran regalo encontrándome también a Paul, mi compañero griego, un gran personaje, pero con un corazón bien bonito, hicimos una buena amistad y digamos que en la montaña pasaron cosas muy chéveres, personales a nivel espiritual, vencer miedos, estar tranquilo. Por ahí me preguntaban también que cuál era mi mayor como miedo y yo nunca, bueno, a excepción del último día que cayó esa tormenta, ese huracán que nos cogió, yo nunca sentí como tanto los miedos físicos, sino que eran más miedos como de si no me iba a frustrar, si mi cuerpo iba a responder, si, bueno, vencer un poco de muros no físicos que tenemos y en ese sentido para mí la expedición fue muy enriquecedora, por eso volví como muy contento sin haber logrado la cima, pero muy contento porque logré muchas otras cimas personales, por así decirlo. Bueno, por aquí. Ah, bueno, hay un episodio que no creo que contó Mateo, que fue el accidente con el Sherpa, con Nuru. Que aquí piden que qué fue lo que pasó y cómo sigue Nuru. Lo que pasa es que al final cuando nos cogió el ciclón nosotros bajamos del campo 3 al 2, ahí es un campo que es más seguro, más resguardado, ya es un poco plano, nos cubre la montaña, el campo 3 es en realidad en una pendiente que si uno sale a orinar tiene que salir amarrado con el arnés a una cuerda porque no se puede caer, pues literal. Entonces cuando estábamos en el campo 2 ahí nos tocó parte del ciclón 2 noches, si no estoy mal, con unas nevadas tremendas y todas estas grietas que vienen del glaciar de Kumbú pues se van tapando con la nieve fresca. Entonces se crean como unos pequeños puentes de hielo que luego si uno los pisa algunos se pueden quebrar. Y cuando estábamos descendiendo íbamos 5 personas y el Sherpa que iba adelante que se llama Nuru eh, pisó la nieve y la nieve no tenía fondo, entonces se fue a una grieta, no sé, tenía 20-30 metros de profundidad, pero pues la vida se la salvó la cuerda, quedó colgando de la cuerda, ahí hicimos unas maniobras para rescatarlo,
eh, cayó el morral, el equipaje, pero bueno, logramos rescatar todo. Él se aporrió bastante en una pierna y en la espalda, pero no logramos bajar sin mayores complicaciones al campo base y él ahora está bien. Ah, bueno. Sí. Em, Aquí también, bueno, pregunta Eloisa que las dormidas cómo eran, uno si duerme algo con ese frío, con ese viento, sin oxígeno o con poquito oxígeno. Una vez uno va sintiendo la aclimatación, cuando llega la primera vez al campo base, que es 5300, duro, dormir es difícil, a varias personas, incluyendo a mí, nos da una cosa que se llama apnea del sueño, dormimos y entramos en apnea, entonces uno levanta ahogado, eso me pasó las 2, 3 primeras noches, pero el cuerpo se empieza a aclimatar y uno se va sintiendo mejor. En cuanto al frío, es estar bien equipado, ¿cierto? Yo llevaba, digamos, lo correcto, los buenos sleeping bag y nunca sufrí de eso en realidad. Em, bueno, que sobre Paul, ¿qué más anécdotas tiene para contar? Qué más de particular hizo Paul por allá? Ah, por ejemplo, usted estaba contando de a la avenida que cogió que no quiso coger para Grecia y que se fue para Jordania, y no sé qué. Sí, no, él es un personaje, pues básicamente él quería subir el Everest, pero no sabía dónde era la montaña. Me acuerdo que cuando estábamos en el campo 2 uno ve el Everest aquí a todo el frente gigantesco y llevamos ahí varias noches. Habíamos ido inclusive varias veces hasta el campo 2 y un día estábamos hablando de que en la cima del Everest estaba despejada y él preguntó el Everest y ¿cuál es el Everest? Desde acá se ve. Y estaba acá al frente y llevamos viéndolo todo un ademán. Sí, él es completamente desorientado y se deja guiar es como por su instinto, por su corazón, que eso me parecía muy bonito. Y sí, no sabía nada de su equipaje. El teléfono satelital. Ah, también por allá descubrimos, porque yo me hice muy amigo de él, entonces miraba qué ropa tenía, toda la ropa se la había empacado el hermano que ya había estado en el Everest unos años antes. Entonces yo le abrí esa maleta y descubrí un montón de cosas que él no sabía ni que tenía. Por allá vi que tenía un teléfono satelital que le habían mandado. Yo le dije, Paul, este es tu teléfono satelital. Es que sí, ¿eso qué es? No, yo no necesito eso y me lo regaló. Sí, Paul es un personaje y al final del viaje no quiso regresar de una a Egipto, a Grecia. Grecia, sino que se fue para Jordania y ayer que hablé con él está en Egipto en este momento. No ha querido regresar a Grecia que porque no quiere que le pregunten los periodistas por qué no subió a la cima. Ay, qué risa ese Paul. Bueno, no sé qué más Em, preguntas. A ver, otras preguntitas que hay por aquí. Que los indios, los que leyeron el blog, pues saben que este grupo de personas de la India que parecían pues los menos preparados sí pudieron llegar a la cumbre. ¿Por qué ellos sí pudieron y usted no? Sí, nosotros, Carajo. como les conté inicialmente, éramos 3 expediciones en la misma agencia, la internacional que era la mía, los hindúes y los chinos. Los chinos, como iban con el ciego, salieron 2 días antes que nosotros porque ellos caminaban más despacio por el ciego. Y cuando estaban en el campo 4 la ventana meteorológica estaba súper buena, entonces se tiraron a la cima y les hizo bastante viento, pero el ciego logró llegar a la cima. Eh, pero no había una buena ventana en ese momento, o sea, fue de suerte que el clima cambió y ellos pudieron subir. 2 días después que nosotros intentamos, que supuestamente el parte meteorológico decía que había una buena ventana, cuando íbamos a subir, pues nos cogió el ciclón. Bajamos al campo 2. Yo quería volver a hacer un intento, yo me sentía muy bien aclimatado, quería hacer un intento, pero nuestro grupo, pues los otros compañeros ya estaban cansados, no eran capaces de volver a subir al campo 3. Sin embargo, el jefe de la expedición me dijo que me quedara con uno de los Sherpas que me iba a acompañar a la cima. Tenía que hacer el camino directo del campo 2 al 4 sin parar en el 3 porque todas las carpas se habían volado con el ciclón. Entonces él me propuso eso, yo feliz acepté. Esperamos 2 días, pero la montaña no hizo sino nevar y ventear. Entonces ese Sherpa se desanimó, los otros Sherpas de soporte también, los cocineros,
y todos decidieron descender. Ahí fue cuando descendimos y tuvimos el accidente con este Sherpa que se fue a la grieta. Pero el grupo de los hindúes logró cuadrar con su grupo de Sherpas para que esperaran unos días más a ver si el clima mejoraba. Y 2 días después el clima mejoró y todo el grupo hindú, que eran 6 personas, lograron llegar a la cima. Sí. Pues usted cómo los veía, o sea, estaban como de verdad muy, muy animados, pues muy perseverantes. Porque Era un grupo realmente... militar, entonces para ellos era Ah, bien importante llegar a la cima. Era un grupo militar, pero también muy inexpertos, o sea, muy lentos, la gente en muy mal estado físico, con cero condiciones como atléticas, pues había un gordito que olía la cara así rellena y pues un eso no es, militar de escritorio. sí, pues no tiene nada de malo tener unos kilos de más, pero no es la condición ideal para subir a la montaña y todos ellos subieron, sí, ellos subían con oxígeno desde el campo 2 que hace mucho más fácil pues la subida, ¿cierto? Em, Aquí vi una pregunta curiosa, que en el sueño, si pudo soñar, ¿allá se sueña o no? O el oxígeno, o la falta de Yo oxígeno particularmente tampoco no deja sueño soñar. mucho, pero sí tuve algunos sueños allá. Sí, no tuve tuve algunos sueños, pocos, no recuerdo bien, pero sí tuve sueños. O es que una vez uno se logra aclimatar, es muy diferente. De hecho, en las caminatas que yo hacía entre los campamentos, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que subí del campo base hasta el campo 2 de, de corrido, eh, me demoré como 12 horas y una vez ya estaba aclimatado, ese recorrido lo hacía en 7 horas, mucho más rápido. Lo mismo el campo 2 al 3, la primera vez me demoré 5 horas y la tercera vez que subí lo hice en 2 horas. Mucho más rápido, ¿cierto? Entonces cuando uno se aclimata ya duerme bien, menos frío, menos cansancio. Pero también entre más aclimatado uno está, también el cuerpo se va desgastando físicamente, porque a esa altura el cuerpo no se recupera bien, por más que comas, no es el mismo apetito. Entonces siempre hay que tener un balance entre la aclimatación y el no cansarse. Porque entonces uno diría, no, para aclimatarse pues se queda uno un mes en el campo 3 o en el campo 2. No, si te quedas un mes tu cuerpo se desgasta. Entonces por eso uno sube, se queda unos días y vuelve y baja al campo base para descansar. Em, Mateo, preguntan que si lo va a volver a intentar. A mí me gustaría, sí. Ah, Me gusta también creer que la montaña no me dejó subir la primera vez para que vuelva. Entonces, sí hay que conseguir el presupuesto porque es una expedición bastante costosa. Pero vamos a ver qué pasa. No sé cuándo, pero quizá. Eso es lo que siento ahora. Igual no me ato a nada. Puede que luego se me quiten las ganas. La gente está preguntando, los que preguntan por el blog, se los compartimos después. O de pronto Manu, si está escuchando y puede compartir ahí, no sé si se puede, pues en Instagram, el enlace. Es en realidad fácil, es elcaminoalacumbre.wordpress.com. Pero si no, en estos días se los compartimos de alguna manera. Ahí pueden leer como la historia completa, al menos desde el punto de vista mío, que fue el que escribió El la blog fue cosa. muy particular porque yo llevaba en media expedición y a veces tenemos acceso a internet en el campo base y me llegaron unos mensajes que el blog, y yo no entendía de qué me hablaban y me enteré de que Sebastián, mi hermano, estaba haciendo un blog sin mi permiso, inventando un poco de mentiras ahí, quién sabe, apenas lo leí hace unos días. Bueno, preguntan por los tanques de oxígeno, que si eso vale, que cuánto vale y cuánto dura un tanque de esos de oxígeno y cuántos usa la gente para subir a la cumbre. Depende desde dónde lo usen las personas. Normalmente una persona promedio sin mucha experiencia, que es lo que normalmente se ve allá, usan unos 8 tanques de oxígeno desde el campo 3 al 4, subir a la cima y volver a bajar. Más o menos eso es. Un tanque de oxígeno te dura aproximadamente 20 horas si lo tienes a 2 litros, más o menos a 2 litros por hora, por segundo, por Puede hora. ser. Dura 20 horas, pero lo puedes abrir a 4. Normalmente uno camina
a 2 litros. Y cuando va a dormir, pues se lo pone a 0,5, quizá 1 litro. Yo nunca, nunca lo pude pues como probar porque sí, no llegué tan alto. Em, Pero bueno, una anotación ahí de los tanques de oxígeno. Yo me di cuenta de lo diferente que era caminar con y sin oxígeno porque dos de mis compañeros hindúes hicieron del campo base al campo uno, se demoraron 16 horas, del base al 1, 16 que horas. es muchísimo. Ellos eran muy malos, no tenían estado físico en realidad, no estaban preparados para eso. Se demoraron 16 horas. Cuando lo hicieron con oxígeno, se demoraron 6. Sí. Entonces cambia bastante hacerlo con y sin oxígeno. Eh, pues la gente también está preguntando entonces sobre el viaje pues que va a ofrecer Sawa, cuándo va a ser, cuál es el costo aproximado. Bueno, dentro de poco vamos a estar sacando y compartiendo esa información acá pues en las redes sociales y a las personas que ya nos han escrito, y les vamos a compartir todo el costo, la duración, el itinerario. Normalmente la fecha es en la temporada, hay 2 temporadas, abril y mayo, o la otra es octubre, que también hay. ¿Y por qué esas temporadas? Porque es cuando hay buen clima ya en el Himalaya. Entonces, quizá lo sigamos haciendo más veces, no sabemos todavía, pero pues esta primera vez lo más probable es que sea a principios de abril, finalizando marzo, principios de abril, es la Del idea próximo año. del próximo año, sí. Entonces Que es la ahorrar temporada. pues, ¿y cuánto hay que ahorrar? O todavía no se sabe. No, es difícil, todavía no les puedo decir nada. Cuesta, no sé, cerca de 1.500, entre 1.500 y 2.500 dólares, vale con todo incluido, bueno, sin los pasajes, con todo el servicio allá, pero luego les estaremos enviando la información. O sea, nada que ver con los $50,000 pues Ah, no, no, de subir al Everest. no, eso, pues el Everest es mucho más costoso porque el solo permiso de entrada te cuesta 11.000 dólares por el lado de Nepal. Por el lado chino te cuesta 14.000 dólares y es solo el permiso para escalar la montaña. Y pues fuera de eso hay que pagarle a la expedición que organiza, la alimentación, los porteadores. En realidad es allá, es mucho trabajo, los tanques de oxígeno también valen. Bueno, sí. Aquí hay un fotógrafo muy preocupado preguntando que si las fotos las tomó en RAW. Sí, bueno, ya puede dormir tranquilo el fotógrafo, las fotos están en RAW. O sea, para los que no saben, en la máxima resolución, pues, o el formato original de mejor calidad. Em, ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué otra pregunta hay? A ver, que sí hay unas, pero es que es muy difícil seguirlos. Mientras hay más preguntas, devuelvo las foticos para que, Que si para que sea existe, más ameno. que si existe algún requisito técnico para subir al Everest, o simplemente yo digo, tome los $50,000 y puedo subir. Sí, bueno, no son 50.000 dólares, hay que pagar esos 11.000 dólares al gobierno de Nepal, pero la expedición te vale entre 30 y punta y 120.000 dólares dependiendo de la agencia que escojas. Del Eh, estrato de la agencia. sí. ¿Cuál era la pregunta? Olvidé. Que si hay un requisito, pues, para uno Ah, sí, subir no, o... requisito no hay. No, eso es algo que han, digamos, como que le han criticado al gobierno de Nepal, pero bueno, es un país que vive de esto, del turismo y los permisos que se dan al Everest, entonces a ellos les interesa es que vaya y vaya y vaya gente. Pero en realidad como las agencias están tan bien organizadas, como hay cuerdas fijas, como tienen el uso de oxígeno, un Sherpa por persona, hay personas que llevan 2 Sherpas para ellos solos. Entonces digamos que el rango de peligro, de muertes y de éxito de ascender la montaña ha mejorado bastante. O sea, ya cada vez hay menos muertos y cada vez hay más ascensiones porque las agencias, digamos, han preparado todo bien. Em, Incluso, aquí pues pregunta alguien, incluso si uno va a escalar estilo alpino o sin oxígeno, tampoco hay requisitos. Pues tampoco le hacen ningún tipo de examen No, o o sea, lo los que... requisitos es pagar el permiso y también tienes que contratar una expedición de Nepal que te organice por lo menos la logística o hay
una cosa que se llama el oficial de enlace, que es una persona como que está en el campo base revisando las expediciones, pero hay que inscribirse con una agencia de Nepal. De hecho, las agencias extranjeras tienen que hacerlo por medio de una agencia de Nepal. Em, por cada expedición, ¿cuántos Sherpas van? O en total, pues más o menos, ¿cuál es la razón de cuántos Sherpas por persona? Nosotros éramos unos 10 más o menos y teníamos como unos 6 cocineros y 25 30 sherpas, más los porteadores, o sea, la expedición, pues el jefe de la expedición me dice que él contrata más de 300 porteadores, también hay vuelos en helicópteros, jacks, porque son 2 meses comiendo, la comida es muy buena en el campo base, no es comiéndose uno una sopita, no, hay que alimentarse bien porque son 2 meses de exigencia física. Entonces pues es una logística bien complicada, también por eso vale tanto, porque hay que caminar 10 días o 9 días cargando cosas. Las pipetas, El oxígeno ¿Cuánto también pesa vale una pipeta de oxígeno? cerca de 4 kilos. 4 kilos. Uh-huh. ¿Y quién la carga? Pues ya para subir a la cumbre, ¿quién la carga? Normalmente el Sherpa te lleva 2 botellas y uno lleva la otra en el morral, pues la que uno está usando. Sí, uno carga solo la que está usando en ese momento. Sí. Cuando le acaba el Sherpa se la... Pero antes de que uno suba a la montaña o cuando está haciendo las rotaciones, los Sherpas van antes y digamos acondicionan los campamentos de altura, arman las terrazas, arman depósitos de oxígeno, primero en el campo 1, después al 2, después al 4, así. Ya, bueno, por aquí hay gente que ya se está anotando. Alejo Falla ya se anotó. ¿Cuántas personas alcanzaron la cumbre sin oxígeno este año? Este año leí el dato que fueron, en total de escaladores con oxígeno fueron 550 y algo. Incluyendo los Sherpas. Incluyendo Sherpas, sí. O sea, más o menos la mitad fueron turistas. Y sin oxígeno, ninguno. Yo leí incluso que fue mucho menos de la mitad. Como que los clientes que alcanzaron cumbre fueron como 200 nomás. Y hubo como más de 300 Sherpas, sí, ayudándole a 200 clientes. Sí, mucha gente alcanzó cumbre la primera ventana de buen tiempo, que fue el 11 y el 12. Como 100 y punta personas subieron ese día. Nosotros ese día no teníamos presupuestado subir porque estábamos haciendo las rotaciones y porque también no queríamos que nos tocara tanta gente en el ascenso a la cima, porque en la última parte de la montaña, en una parte que se llama el Escalón Hillary, es muy estrecho, hay, no sé, 2000 metros de caída hacia acá y 3000 hacia acá, y es un corredor estrecho donde todo el mundo tiene que pasar por ahí detrás del otro, entonces no se puede parar allá con ese frío, gastándose el oxígeno. Entonces cuando hay mucha gente eso es peligroso y han muerto personas solo por esperar, o les ha tocado devolverse porque se empiezan a congelar. Uno no puede parar porque se congela. Entonces nosotros no planificamos en esa primera oleada de turistas o de escaladores que estaban subiendo. Dijimos no, vamos en la segunda ventana, pero la segunda ventana nunca apareció claramente. Sí, aquí preguntan que, bueno, que si hay Sherpas mujeres, pues de la etnia, porque los Sherpas son una etnia, ¿cierto? Obviamente sí hay mujeres, pero haciendo trabajo de montaña. Nunca las vi y no creo que las haya. Lo que sí vi fueron Sherpas escaladoras como turistas. Había un grupo de Sherpas, eran como 5 mujeres nepalíes que querían hacer cima. Realmente no sé si la hicieron o no. Ya. Se puede subir del campo base hasta la cumbre sin parar en un solo... Pues eso creo que si hay uno los mejores escaladores del mundo, Kilian Jornet, que es un español, lo hizo. De hecho allá estaba, me lo crucé un par de veces y él también hizo el intento. Unos días después de que yo descendiera, él se quedó y subió del campo base hasta el campo 4 sin parar, hasta los 8000, pero no se sintió bien y regresó. Eso también es una buena decisión, saber cuándo hay que regresar de la montaña. Importantísimo. ¿Hubo algún muerto esta temporada? Pregunta por aquí Luis Guillermo. Hubo 5, me parece. La temporada anterior creo que fueron 10 y pues bien, porque solo fueron 5, 2 turistas y 3 sherpas. Sí, uno de los sherpas cayó en una grieta,
el otro murió de edema pulmonar, el otro de cansancio cerca de los 8.000 metros y los dos turistas también de cansancio cerca de los 8.000. ¿Cómo recomendarías, Mateo, prepararse mentalmente para hacer una cosa, para hacer semejante cosa? Yo creo que la preparación, pues en cuanto a mentalmente, lo mejor es subir montañas, o sea, eso te lo da Practicar. la experiencia, es lo que te va preparando, haber ascendido otras montañas más bajas, saber que es frío, saber, pues también hay que tener, digamos, como fuerza para sobreponerse a las adversidades, porque sí, puedes ver muertos, puedes ver accidentes, escuchas avalanchas, entonces, y eso te lo da es el ascenso a las montañas, porque también es cierto que puedes tener mucho estado físico, ser un excelente atleta, pero si digamos no has estado en el ambiente de la montaña te va a quedar mucho más difícil, porque la mente no está preparada. Y alguien pregunta también en el blog, hubo una de las fotos pues destacadas que era como la rotación que hizo con Nuru hasta 7500 y que fueron juntos y compartieron carpa. ¿Cómo fue esa experiencia como más íntima con Nuru? ¿Y cómo era la comunicación con él? Si hablaba bien inglés o qué, o cómo era la cosa. Bueno, pues cuando terminamos la segunda rotación, todos mis compañeros ya quedaron, digamos, listos, aclimatados para hacer el intento a cima. Ellos iban a usar el oxígeno suplementario. Yo quería hacer un intento sin usarlo. Entonces decidí hacer una rotación más. A esa rotación me fui solo con este Sherpa, con Nuru, mi Sherpa. Subimos, dormimos en el campo 3. eh, la noche fue tranquila, fue buena. Uno en realidad no duerme pues de la altura y de la incomodidad también un poco con el sleeping, no tienes almohada, bueno, estás en la carpa no es uniforme, el piso digo. Entonces uno no, en realidad no descansa mucho, pero con Nuru muy bien. Nuru fue el Sherpa que yo escogí, yo había visto a todos los Sherpas y me gustó la energía de él, entonces le dije al jefe de la expedición que si me lo podía asignar y me dijo que sí. Entonces éramos amigos. No, estuvo bien, él habla inglés pero poco, pero no se necesita hablar mucho allá en la montaña. No hay Eh, oxígeno para suficiente para del, hablar mucho. sí, de ese campo 3 subimos, como nos había dicho el jefe de expedición, que la idea era llegar a los 7.500 y regresar. Yo salí a los 7.100 con él y con otros Sherpas de otras expediciones. Eh, pero como para ellos es un trabajo, él me dijo, Mateo, no, usted está muy bien, usted no necesita seguir subiendo, devolvámonos. Pues yo le decía, no, Nuro, yo necesito alcanzar más altura, yo quiero llegar a 7.500 como me había dicho el jefe, y eso fue lo que hice. Y bueno, Nuro ahí, lo que pasa es que Nuro tampoco llevaba oxígeno en ese momento, entonces también le costaba, porque después de los 7.000 cuesta bastante caminar sin el oxígeno, pero nos fue bien, fue una bonita mañana, subimos tranquilos con los otros Sherpas, eso me dio, digamos, como una idea de que mi cuerpo estaba respondiendo bien porque subía al ritmo de ellos, que llevaban oxígeno, y bueno, me sentí bien, pero no sé qué pasaría después de ahí para arriba, que en realidad es lo difícil. ¿Cuánto tiempo de anticipación hay que como reservar el viaje si uno, el viaje pues de la cumbre, si uno quiere hacer cumbre en el Everest? La verdad, si usted le escribe a una agencia de Nepal 8 días antes del viaje, Lo reciben sin sí, porque el problema. permiso de ascensión ellos los piden, nosotros salimos como el 3 de abril me parece a la caminata y el permiso de ascensión lo pedían 2 días antes, que es lo único realmente importante. Lo otro las agencias lo pueden cuadrar, que si va uno más o dos, no importa, un poco más de comida, sí. Eh, Preguntan que qué cámaras utilizó y también que si se utilizan drones. Se pueden utilizar drones. Dron no llevé porque el permiso para el dron, según me dijeron, costaba $5.000 para volar un dron. Entonces, ni O riesgos. sea, un permiso que le paga al gobierno. Al gobierno de Nepal, sí. Pues que es caro. Eh, Aunque mucha gente lo entra como, pues nadie te lo revisa en realidad. Para llevar un teléfono satelital también te cobran como $600 solo por llevar tu teléfono.
Pero bueno, entonces no llevé dron, no, llevé una GoPro para el casco, llevé una cámara, una Canon EOS, no sé, pero Tiene por aquí. no full frame, es como una 70D, algo así. Y llevé una cámara pequeña que es la que más útil me resulta porque es en el bolsillo. Cargar una cámara grande, sobre todo sacarla con los guantes, tomar fotos, es muy difícil. Entonces yo la cámara grande tomaba fotos abajo en el campo base y la chiquita también era una Canon que toma en formato RAW y graba en 4K, no recuerdo bien la referencia, pero, pero esas camaritas chiquitas es la que yo encuentro más útil. Que sí perdió peso. La verdad no, yo me fui con un peso 69-70 kilos y con ese mismo peso regresé. Como les decía ahorita, le doy mucha importancia a la alimentación, entonces siempre estaba pendiente de hidratarme, recuperar con algo de proteína. Ujú. Em, ¿Cómo funciona el servicio de taxi helicóptero en el campo base? ¿Y qué tan normal es hacer lo que hizo Paul, pues que contaba en el blog de descansar, irse en helicóptero a descansar? ¿Eso es una excentricidad de Paul o eso lo hace mucha gente? Lo hace mucha gente, sí. Los helicópteros son helicópteros pequeños de 2 3 personas, llegan al campo desde que haya buen clima todos los días, llevando provisiones, llevando turistas, llevando los jefes de las expediciones y el que quiera regresar o los heridos, también hay un sistema pues de una compañía de seguros que se encarga de hacer los transportes helicoportados de los heridos, suben hasta el campo 2. Eh, ¿Qué tan común es que la gente baje a tomar lo que llaman el Oxygen Holidays? Es bastante común. Cuando uno termina todas las rotaciones y está digamos aclimatado, lo mejor es bajar a 3000 metros, algunos van a Katmandú, otros van a Lukla y recuperarse allá en un hotel y comer muy bien 4 o 5 días y regresar en helicóptero al campo base. Entonces el cuerpo está fuerte y ya está aclimatado y ya se sienten fuertes para subir a la cima. 2 de mis compañeros hicieron eso, bajaron en helicóptero, se quedaron como una semana, entre ellos Paul, comieron bien hamburguesa, pizza, todo lo que quisieron, porque también es que allá el cuerpo recibe el alimento, en el campo base Paul no era capaz de comer, no le daban ganas, entonces el cuerpo, como les decía ahorita, se está desgastando. Pero sí es bastante común que las expediciones hagan eso. Yo no lo hice porque en realidad, pues bueno, era costoso y porque yo me sentía bien. Yo en el campo base comí siempre bien, siempre tuve apetito. Bueno, entonces... Preguntan aquí que cómo es la subida al Lobuche, que si es posible en el viaje de desagüe ir caminando al campo base y además intentar hacer cima en el Esa es una buena Lobuche. pregunta, sí, gracias. La idea es que en la caminata que vamos a hacer al campo base haya varias opciones. Los que se quieran quedar, digamos, meditando o haciendo un retiro espiritual en un templo budista un par de días lo podrán hacer. Y los que quieran escalar este pico de 6100 metros que queda ahí cerca sobre la ruta y que es muy bonito, también lo pueden hacer. ¿Y Y qué tan los, difícil es? ¿Qué tan mm, técnico? es algo técnico, pero todo tiene cuerdas fijas, entonces en realidad no tienen que saber de montañismo. Tienen es que tener un poco más de estado físico porque esa caminata entre subir a la cima y bajar puede durar 10 horas, ¿cierto? Entonces pero no es tampoco algo muy extremo, igual uno ya está bien aclimatado. Eh, ¿Qué más ¿Qué preguntas? más pregunta hay por aquí que se me haya pasado? Que las muertes, en su mayoría, ¿cuáles como las principales causas de las muertes? Bueno, accidentes por caídas en grietas, por avalanchas, que es un accidente que le pasa a cualquiera, al más experimentado, a un Sherpa, al más novato. También hay la mayoría de muertes, digamos, ocurren de los 8000 para arriba, que es donde falta el oxígeno. Entonces la gente también creo yo que como no tiene mucha experiencia y tampoco son muy deportistas, no conocen bien su cuerpo. Ven la cima, digamos, exigen hasta la cima, pero luego no tienen energía para bajar. Entonces mucha gente muere en el descenso y muere de cansancio extremo. Eso le pasó a los 2 turistas que murieron esta temporada.
Ya, no sé si ya respondió cuánto pesa una pipeta y cuánto vale. El costo de una expedición con y sin oxígeno varía aproximadamente $3.000. O sea, si vas sin oxígeno, tres mil Se dólares ahorra menos. $3.000 y Sí. va sin oxígeno. Yo también por eso quería ir sin oxígeno. Porque hay gente que lleva dos o tres Sherpas. ¿Qué ventaja tiene eso? ¿Qué le garantiza a uno? En realidad sí, a mí me parece una bobada llevar dos, porque uno solo siempre te carga las cosas y te hace todo. O sea, los Sherpas, el trabajo Sherpa es supremamente duro. Yo veía a mis compañeros, el Sherpa le ponía el arnés, se lo amarraba, le apretaba el casco, le ponía los crampones, le cargaba todo en el morral, entonces con uno es suficiente. Lo que pasa es que hay gente que de pronto se siente más seguro con dos porque entonces les llevan más oxígeno por si hay una emergencia, por si los coge el mal clima y les toca dormir en la montaña un día más y se les acaba el oxígeno, aunque eso normalmente no pasa porque las agencias tienen reservas, ¿cierto? Pero sí, en realidad yo no le veo mucha ventaja, que te cargan más botellas de oxígeno. Que para los que no saben mucho pues de montañismo, de calcular la dificultad, subir el Lobuche, ¿cómo se compara con subir el Nevado del Tolima? Eh, Si yo es más diría, difícil pues, pero no mucho, o pues sí. técnicamente sí, pero es que como uno va haciendo, el Lobuche está casi al frente del Everest, entonces uno ya lleva un proceso de aclimatación despacio, caminando suave. Cuando uno sube al Lobuche está bien aclimatado. Yo diría que es similar. Sí. El Tolima quizá a veces es más exigente porque tú arrancas o de Salento y de Ibagué sin aclimatar y en 3 días llegas a la cima que son 5.200 y punta y regresas y es mucha ascensión, hay barro, quizás hasta sea más difícil el Tolima, pero en exigencia física puede ser algo similar porque el intento de cima dura 10 12 horas. Botas verdes, ¿a qué altura está? Es lo que es. Botas Verdes no, nunca lo vi. Botas Verdes es una persona que está muerta arriba en la parte alta del Everest. No sé en qué punto. Es como un punto de referencia porque está cerca al camino, aunque entiendo es que ya lo retiraron. Entonces cuando los escaladores suben, siempre encuentran una persona que tiene botas verdes y que murió ahí hace muchos años. Entonces es un punto de referencia. Pero no sé en realidad a qué altura debe estar después de 8.300 metros. Que bueno, no sé si ya se había hecho, pero preguntan qué preparación psicológica hay que tener. No, psicológica es como similar a la pregunta que me hicieron ahorita y es la parte mental. Yo creo que esa parte mental se adquiere es en la montaña, subiendo montañas, estando allá, aguantando frío, viendo los peligros que esto conlleva. Eso es lo que te va dando como la cabeza. Y que además de botas verdes, el saludador. Ese es otro muerto. Eso no lo había escuchado. Un fotógrafo me estaba contando que un amigo de allá, pues que es como medio Sherpa fotógrafo, que una vez estaba por allá después de 8.000 y se agachó y se acostó en la nieve así con la cámara a enfocar y a hacer unas buenas tomas y que vio que pasaron unos turistas y lo miraron y se daban la bendición de pensar que estaba muerto. El de la bienvenida. No sé, el saludador, el de la bienvenida. En realidad hay varios cuerpos que los han ido moviendo. Este año estaban bajando uno del Lhotse a más de 8.000 metros. Y los Sherpas lo bajaban arrastrándolo con las cuerdas. Precisamente también porque estar en todo el camino, eso te golpea bastante. O sea, vos vas subiendo, haciendo lo Claro. mismo que otra persona y ver que hay otro ser ahí que perdió la vida es duro. Y no los pueden rescatar con un helicóptero. No, los rescates en helicóptero son máximo hasta el campo 2 que son 6.500 metros. Entonces, de 8.000 metros hacia arriba, no es posible bajar una persona. Listo. Bueno, no, yo creo que ya sí vamos terminando. Los que estén interesados, pues los que se animen para ir al Himalaya el otro año pueden dejar ahí sus datos en Instagram
que tomaremos nota y después les mandamos más información cuando se vaya materializando la idea. Sí, para terminar, pues me gustaría agradecer como a tantas personas que me hicieron fuerza, que me apoyaron, que me escribieron. Inicialmente yo salí de Colombia y solo unos poquitos de mis círculos cercanos sabían de mi expedición, pero aquí a mi don le dio por hacer un blog y cuando estaba allá me empezaron a llegar mensajes y en realidad fue algo bonito, pues sentí como el amor, del cariño de la gente, de muchos conocidos, amigos, gente también que no me conocía. Entonces, pues agradecerles a todos por la buena energía que me enviaron, por estar ahí siempre pendientes, a otros amigos por su luz. Bueno, de verdad que gracias, me sentí muy acompañado allá. A usted, hermanito, por el blog. Bueno, Mateito. Entonces, no, espero que les haya gustado pues esta conversación, esta historia. Yo creo pues para mí es una historia muy emocionante y bueno, parece que vamos a tener un segundo capítulo cuando a Mateo le dé otra vez por coger para allá. Y bueno, yo también me apunto para el Himalaya. Espero que se anime pues la gente. Y bueno, los que se quieran preparar para el Himalaya también pueden hacer otros viajes con Sawa este año para prepararse. Entonces, sí, los que estén interesados dejan ahí sus datos en el inbox de Instagram de Sawa o cualquier otra pregunta que tengan. Bueno, Nos muchas vamos. gracias. Namaste. Feliz noche, namaste. Namaste. Chao.